El miedo es una emoción que nos hace actuar sin pensar ante un peligro. Según la banda Escape, el miedo te convierte en un muerto viviente, el miedo paraliza, te invita a morir. El miedo te congela y mata tus ideas. Con esta descripción, es posible que, siendo español, te hayas identificado con esta sensación en algún punto de los últimos 6 años. Hoy explicaré por qué Pedro Sánchez es el mejor ejemplo de la utilización del miedo en política para un beneficio propio. Hoy presentamos, Pedro Sánchez, el miedo. Nos remontamos al inicio de todo. El 1 de junio de 2018, Sánchez derroca a Rajoy tras una moción de censura por la corrupción de su gobierno tras tramas como la Gürtel o polémicas como la Ley Mordaza. Esta moción fue apoyada por la mayoría de partidos de la oposición, lo que provocó la caída del gobierno de Rajoy. Su primera polémica en el gobierno fue la promesa de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, siendo esta la única promesa cumplida por voluntad propia hasta ahora. Tras un 2019 lleno de convocatorias de elecciones, finalmente Sánchez formó un gobierno de coalición con Unidas Podemos para noviembre de aquel año. Este gobierno fue además una coalición con todos los partidos progresistas de la Cámara, incluidos con los que prometió no pactar como el propio Unidas Podemos o los partidos independentistas, especialmente Bildu. El pacto fue tal que Sánchez dotó a Pablo Iglesias del control del CNI. Más tarde, Sánchez puso en el CIS a José Félix Tezanos. En 2020, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la dictadura venezolana, tuvo un encuentro secreto con el en ese entonces ministro de Transporte José Luis Ábalos. Ese año, el gobierno declara emergencia nacional por el cambio climático. En marzo de 2020, con motivo de la epidemia mundial del virus de Wuhan, el gobierno declara un estado de alarma con medidas más apropiadas para un estado de excepción. Se contuvo el virus utilizando la ley Mordaza del PP, que tardaron en derogar 4 años más por exigencia de Bildu a cambio de la aprobación de los presupuestos generales del 2024. Durante el encierro, el gobierno se dedicó a censurar, robar, reprimir y silenciar al pueblo por medio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como al ejército. Además, tanto el gobierno como la oposición ocultaron y evitaron investigar las cifras de fallecidos oficiales, haciendo énfasis en las residencias de ancianos en Madrid. Tras 4 años, no hay dirigentes imputados ni en la cárcel por este motivo. En 2021, el gobierno indultó a presos catalanes que se detuvieron el día 1 de octubre de 2017. Tras 2 años de miedo al virus, llegan los años del miedo al clima. Tras el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el gobierno de Sánchez se posiciona en el bando ucraniano, al cual traiciona al comprarle gas a la propia Rusia. Ese año 2022 también es destacado por la muerte de más de 30 migrants ilegales en la frontera de Melilla, cifra ocultada por el Ministerio del Interior. Durante ese año, Sánchez pactó con la dictadura marroquí la negativa de España a reclamar la independencia del Sáhara Occidental. Con respecto a este conflicto territorial, recientemente el gobierno de Mohamed había determinado que Interior sería capaz de devolver a activistas saharauis en pena de muerte a su país o hacinarlos en el aeropuerto de Barajas. Grande Marlaska fue también acusado de torturar en 2011 a Arturo Espejo, así como de ser el culpable de la tragedia de los guardias civiles en Barbate. Marlaska también fue culpable en la infiltración de policías en movimientos sociales como el independentismo. Pese a tantas polémicas, el presidente ha reiterado su ciega defensa a ultranza del ministro del Interior. En cuanto a lo relacionado a Marruecos y la relación con España, se dice que la sumisión de Sánchez se debe al virus Pegasus inyectado en el teléfono del presidente del gobierno y que procede de Marruecos. Según esta teoría, Sánchez tiene esta postura por miedo a que Marruecos revele el contenido de su teléfono. En verano de 2022, Sánchez afirmó tras un incendio forestal que la emergencia climática podría llegar a ser letal, siendo palabras también pronunciadas por el presidente tras la Gaata Fría de Valencia el pasado octubre. El 2022 terminó con la colonización del Tribunal Constitucional por parte del gobierno con una mayoría afín asegurando y la presidencia de Cándido Conde Pumpido. El 2023 fue un año intenso para el gobierno tras revelarse la trama de Tito Berni y la derrota del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas. Frente a todo pronóstico y pese a la victoria del PP, Sánchez termina formando otro gobierno de coalición, esta vez con Sumar, una versión feminista y ecologista de Podemos. Para asegurar los acuerdos, Sánchez tuvo que negociar con el partido Junts, presidido por el prófugo de la justicia Carles Puigdemont, al cual concedió una amnistía habiéndola negado durante la campaña. Tras la defensa de la amnistía inconstitucional por parte de Sánchez, se produjo un movimiento social contra el gobierno que tuvo como lugar de encuentro la propia sede del Partido Socialista, la calle Ferraz. Lo que en un principio eran manifestaciones pacíficas,
terminó siendo una batalla campal entre los antidisturbios, los manifestantes y distintos grupos de extrema derecha que eran supuestamente infiltrados para desautorizar la protesta. Este movimiento, de nombre Noviembre Nacional, derivó en un clan neonazi conocido como Núcleo Nacional. A finales de 2023, la guerra de Oriente Próximo terminó por posicionar a España al lado de Palestina, con partidos como Sumar defendiendo a la banda terrorista Hamas. En 2024, las Tramascoldo y Begoña revelaron fuertes casos de corrupción cuyo común denominador era su relación con los entornos cercanos de Pedro Sánchez. El primero salpicaba al ministro de Transportes durante la epidemia mundial, José Luis Ábalos, y el segundo a la propia esposa del presidente, Begoña Gómez. En este último caso, el juez Peinado fue el encargado de investigar los escándalos de corrupción que se relacionaban a la mujer del presidente. Tras una carta a la ciudadanía y 5 días de reflexión, Sánchez decidió no dimitir y quedarse en el poder haciendo un plan de regeneración democrática contra los bulos de lo que bautizó como la fachosfera. En verano de 2024, su ministro Escrivá tomó el control del Banco de España. Además, se investigó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al propio hermano de Sánchez, que junto a su padre subvencionaron Playboy, la empresa de plásticos del propio padre del presidente. El presidente, que quiso convertir sus vuelos en Falcon en secreto de Estado, ha sido pillado viajando 39 veces en secreto a República Dominicana. Tras la Dana de Valencia del 29 de octubre, el Gobierno central y la Unión Europea culparon de la catástrofe a la emergencia climática, afirmando el propio Sánchez en la Cumbre del Clima la frase célebre del 2022. Además, acerca de la Dana, Sánchez llegó a pedir a la ciudadanía que aplaudan en los balcones a los servicios públicos como durante el encierro, utilizando la frase de Benito Mussolini: el Estado somos todos. Durante su mandato, el presidente ha escrito un libro de nombre Tierra Firme y ha rodado un documental de nombre 4 Estaciones, disponible este último en El País. En resumen, Sánchez utiliza el miedo para hacer política y vive encantado los momentos de incertidumbre ciudadana, ya que se percibe como el eterno salvador del pueblo débil. Con Sánchez hemos tenido miedo a las epidemias, al calor extremo, al fin del mundo, al fin de la democracia, al fin de la seguridad, al odio y el enfrentamiento entre españoles o a la mentira y el bulo. Sánchez ha desvirtuado la política, a los medios de comunicación, a los jueces, a los periodistas y a todas las instituciones del Estado. Con Sánchez nada es seguro, con Sánchez no hay esperanza, con Sánchez no hay valor. Seamos fuertes y echemos a Sánchez. Debemos de hacer una huelga general. Ni Silvia Echaurrondo, ni Ferreras, ni Wyoming, ni nadie nos dirá que somos la fachosfera y que soltamos bulos. Somos invencibles unidos. La izquierda y la derecha, todas, todos y taats, nosotros, nosotras y nosotres debemos de salir a la calle para defender nuestros derechos frente al gobierno de la corrupción.